El diámetro del universo observable es de aproximadamente 93.000 millones de años luz. Su masa se estima en alrededor de 10 elevado a las 50 toneladas. Según los cálculos de los astrofísicos, en el universo existen aproximadamente 10 elevado a la 80 átomos. 10 elevado a la 80, una cifra que resulta incluso difícil de imaginar. Sin embargo, aún más difícil es comprender de dónde surgieron esos 10 elevado a la 80 átomos. ¿De dónde provino esta masa que desafía toda imaginación? Y aquí estamos hablando únicamente de la materia ordinaria, la llamada materia bariónica. Esto representa tan solo el 5% de la masa total del universo. ¿Recuerdan que hubo un tiempo en el que no existían ni estrellas, ni galaxias, ni siquiera los propios átomos? Hola a todos. Entonces, ¿de dónde surgieron todos esos componentes? Bienvenidos a Pangea. Hoy vamos a explorar juntos cómo apareció la materia en el universo y si realmente puede decirse que surgió de la nada. Ahora sí, comencemos. ¿Dónde se esconde la masa? Para responder a esta pregunta, no debemos comenzar desde los átomos, sino desde algo mucho más fundamental, el vacío cuántico y sus fluctuaciones. Porque fueron precisamente ellos los que pudieron convertirse en el primer paso hacia el nacimiento de la materia. Nuestro mundo real, en su nivel más básico, está formado por campos cuánticos que llenan todo el espacio. Y el vacío se refiere al estado de mínima energía de esos campos. Sin embargo, ni siquiera ese vacío permanece en reposo. Los campos generan fluctuaciones cuánticas que son variaciones temporales de energía. Es como si el vacío pidiera prestada energía por un instante para crearla y luego la devolviera en ese mismo lugar. Y es precisamente en ese instante cuando en el vacío las partículas virtuales aparecen y desaparecen. No, espera un momento. Esto aún no es materia ni átomos. Pero tampoco es ya una nada absoluta. Según una teoría, en cierto momento... No, expresarlo así no sería del todo correcto, porque en ese entonces ni el tiempo ni el espacio existían todavía. Así que, en cierto instante, surgió una fluctuación. Esa energía fue suficiente para que se formara el universo. En ese momento, el balance total de energía no se rompió y la energía total permaneció en cero. De hecho, en física se considera que la energía de la gravedad es negativa, mientras que la energía de la materia es positiva. Es como los dos platillos de una balanza. Cuanto más materia se crea, más fuerte se vuelve el campo gravitatorio que la atrae. En conjunto, el total siempre permanece en cero. Esto puede compararse con cavar un agujero en un terreno plano. Para crear un montón de arena, materia, es necesario excavar exactamente la misma cantidad en forma de un hueco, gravedad. Desde el punto de vista del paisaje, ya no es simplemente una superficie plana, sino que aparecen tanto una montaña como una profunda depresión. En otras palabras, nuestro universo es como esa montaña y existe porque en algún lugar de su estructura hay un hueco gravitatorio que la equilibra. Ahora, volvamos al tema de las fluctuaciones. Si las propiedades de este campo hacen que la densidad de energía se mantenga casi constante durante un tiempo, comienza una expansión exponencial llamada inflación. El espacio se expande a una velocidad inimaginable, en la que incluso la velocidad de la luz parecería la de un caracol. Una región diminuta se expande hasta alcanzar una escala cósmica. Y es justo en ese momento cuando todo empieza a moverse. La energía del campo inflacionario comienza a transformarse en partículas reales. Esto ocurre apenas 10 elevado a menos 32 segundos después del nacimiento del universo. El espacio se llena de quarks, leptones y fotones, y el universo se vuelve extremadamente caliente y denso. Comienza la fase que conocemos como el Big Bang caliente. Debido a las altísimas temperaturas, la materia y la antimateria nacen en pares y se destruyen mutuamente de inmediato, un proceso llamado aniquilación de pares.
El universo es como una sopa hirviente en la que se mezclaban energía y partículas elementales. Es precisamente en esta fase tan violenta cuando aparecen los primeros componentes que formarán los átomos, los quarks. Los quarks son partículas fundamentales que constituyen protones y neutrones. En condiciones normales, los quarks no pueden existir de forma aislada. Cuando el universo se enfría hasta cierto punto, los quarks dejan de poder nadar libremente. Entonces, los quarks se unen en grupos de 3 y forman estados estables. La interacción fuerte es la que los mantiene unidos, y su partícula mediadora es el gluón. Así nacen los protones y los neutrones. Este proceso se conoce como confinamiento. La interacción fuerte encierra literalmente a los quarks dentro de protones y neutrones. Hay un hecho interesante. La mayor parte de la masa del protón no proviene de la masa de los propios quarks. Los quarks aportan solo un pequeño porcentaje. La mayor parte de la masa surge de la energía de la interacción fuerte. Es decir, proviene de la dinámica del campo de gluones que mantiene unidos a los quarks dentro del protón. Pero volvamos una vez más a aquella fluctuación especial. Para que la temperatura del universo descienda nuevamente y los protones y neutrones comiencen a formar núcleos de elementos ligeros, hacen falta varios minutos que se sienten como una eternidad. Así nacen los núcleos de átomos como el helio y el deuterio. Sin embargo, aún es demasiado pronto para que existan átomos. Se necesitan 380.000 años de enfriamiento para que los electrones se unan a los núcleos. Y finalmente, nacen los primeros átomos neutros, y el universo se vuelve transparente a la luz. Somos el producto de una imperfección. En esta grandiosa construcción de la materia hay un hecho del que casi no se habla. Sin embargo, resulta verdaderamente asombroso. Cuando finalmente aparecieron los primeros átomos, estos eran estables. A simple vista puede parecer algo obvio, pero en realidad no lo es en absoluto. Para que los átomos existan, deben cumplirse simultáneamente varias condiciones complejas. En primer lugar, la interacción fuerte debe ser lo suficientemente intensa como para mantener firmemente unidos a los quarks dentro de protones y neutrones. Si fuera ligeramente más débil, los protones no podrían existir y los núcleos atómicos no se habrían formado. En segundo lugar, la fuerza electromagnética no debe ser demasiado intensa. Los protones dentro del núcleo atómico se repelen entre sí. Si esa repulsión fuera un poco más fuerte, incluso los núcleos más simples se desintegrarían. En tercer lugar, la masa del electrón tiene un papel crucial. Si fuera demasiado grande, los electrones caerían hacia el núcleo. Si fuera demasiado pequeña, los átomos serían inestables y la química tendría un aspecto completamente distinto. Se ha descubierto que la combinación de constantes fundamentales se encuentra dentro de un rango extremadamente estrecho que permite que los átomos existan durante miles de millones de años. Pero no profundicemos demasiado en ello. El problema del ajuste fino del universo y la razón por la que parece estar diseñado con tanta precisión ya han sido ampliamente discutidos. Aquí solo subrayaremos que el universo está construido de forma sorprendentemente perfecta en todos los niveles, tanto macro como micro. Y por supuesto, viene con una generosa garantía. Incluso bajo las duras condiciones del modelo del Big Rip, está configurado para funcionar al menos entre 20 y 30.000 millones de años. De hecho, en muchos modelos, la vida útil de la materia en el universo alcanza nada menos que 10 elevado a la 100 años. Sin embargo, hay otro punto importante en esta historia de los átomos. Durante los primeros segundos, el universo estaba lleno casi por completo de luz. La materia y la antimateria se aniquilaban constantemente, transformándose en fotones. Entonces, ¿por qué no todo se convirtió en fotones? La respuesta se esconde en una pequeñísima asimetría. Aunque la causa no está completamente aclarada, había ligeramente más materia que antimateria. Aproximadamente una partícula extra por cada 1.000 millones de pares. Cuando los pares se aniquilaron, esas pocas partículas sobrevivieron.
Galaxias, estrellas, planetas, personas, todo lo que nos rodea está hecho de ese pequeño remanente. Irónicamente, la materia no es el estado dominante del universo. Todos nosotros no somos más que diminutos restos que sobrevivieron tras una inmensa aniquilación. Por eso, este es también uno de los mejores ejemplos de cómo la perfección absoluta puede convertirse en un mal. Sin esa imperfección, sin esa leve asimetría, no existirían ni la materia, ni nosotros mismos, ni absolutamente nada. Cuando los átomos desaparecen. A partir de todo lo anterior, se llega a una conclusión interesante. Si el universo comenzó como una fluctuación cuántica, si la masa del protón es en gran medida energía del campo de gluones, y si la materia es el vestigio de una simetría imperfecta, entonces la materia no es una base sólida de la realidad como solemos pensar. En realidad no es más que una estructura estable formada por campos cuánticos. Es energía congelada, una inestabilidad estabilizada. Esto significa que tampoco podemos considerar a los átomos como los componentes fundamentales de la existencia. Son simplemente dinámicas cuánticas fijadas. Pero aquí surge una pregunta. ¿Hasta qué punto son estables esas dinámicas? Tendemos a pensar que los átomos son estructuras casi eternas. Las rocas existen durante miles de millones de años y las estrellas siguen brillando durante ese mismo orden de tiempo. Incluso los protones dentro del núcleo parecen completamente estables. Y aún así, ¿por qué la física no nos garantiza que lo sean para siempre? Empecemos por lo más básico, el protón. Se considera que el protón es una partícula estable. A lo largo de toda la historia de las observaciones, nunca hemos confirmado su desintegración. Según los experimentos, su vida media podría superar los 10 elevado a 34 años. Eso es billones de veces más que la edad actual del universo. Pero aún así, no significa que sea infinito. De hecho, algunas teorías de gran unificación predicen que el protón sí se desintegra. Si eso es cierto, entonces la materia del universo también tiene una vida limitada. Entre 10 elevado a la 34 y 10 elevado a la 36 años, los protones comenzarían a desaparecer gradualmente. Los átomos se descompondrían y la materia dejaría de existir en la forma que conocemos. Curiosamente, distintos modelos cosmológicos describen diferentes escenarios para el futuro del universo. En muchos de ellos, la expansión del universo continúa para siempre. Las estrellas se apagan y las galaxias se vuelven cada vez más dispersas. Los agujeros negros se evaporan a lo largo de un tiempo inimaginable de 10 elevado a la 100 años. Entonces, ¿qué ocurre después? El universo se vuelve casi uniformemente vacío y la temperatura se acerca al cero absoluto. En la práctica, se convierte en un estado sorprendentemente similar al vacío cuántico, es decir, el estado de mínima energía de los campos. ¿Será que todo regresa a aquel estado en el que comenzó? ¿Y qué sucedería después? ¿Aparecería otra fluctuación singular y todo comenzaría de nuevo? Es una pregunta fascinante, pero carece de sentido y de respuesta. Si este video te ha parecido interesante, dale like y compártelo con tus amigos. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!